Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una nueva emisión del canal Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá. Y en este caso hoy nos acompaña Iván Rodríguez, amigo de Emilio Carrillo. ¿Qué tal, Iván? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto, un Gracias por tu gusto. invitación. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y hoy vamos a tocar el tema del libro de Urantia. Vamos a ir viendo un poquito qué es esto, de qué se trata, ¿no? Cuáles son sus orígenes, a qué apunta. Así que, en principio, te voy a pedir, Iván, bueno, presentate un poquito, contanos quién sos, qué haces, a qué te dedicas. Sí. Bueno, pues muy sencillo. Yo me dedico ahora mismo pues casi plenamente a la divulgación espiritual. Entonces, pues mi trabajo actual consiste pues en ir estudiando pues fundamentalmente los textos que tenemos canalizados o revelados del siglo XX, intentar armonizarlos, intentar pues obtener una comprensión para poder explicarla luego en estos vídeos que realizo, en estas intervenciones. Y bueno, pues más o menos he ido compaginando con mi vida profesional, la que cualquiera puede tener hasta hace poco, y hace poco pues ya he tenido la gran fortuna, el privilegio de poder pues empezar a dedicarme un poquito más en exclusiva a esto. En las redes se me conoce como Iván Prospector, porque bueno, pues cuando empecé a divulgar, era común tener un alias, ¿no? Como un nombre Ujú. artístico. Y bueno, pues ahora mismo divulgo a través de una entidad que se llama Espacio Sutil, que es, digamos, pues un nombre donde aglutino pues todas las series de explicaciones de cada uno de los temas que realizo. Ok, perfecto. Bueno, entonces después yo voy a dejar los sitios donde pueden encontrarte para que las personas se puedan poner en contacto en la descripción del video. Pero sin más vamos a entrar directamente en el tema y vamos a ver un poquito, bueno, qué es el libro de Urantia? Pues el libro de Urantia es muchas cosas desde muchos puntos de vista, pero así para acercarnos un poco de primeras, sin conocerlo, pues digamos que es un texto que contiene una completa e íntegra descripción de lo trascendente. Es decir, si alguien tiene una creencia trascendente, pues por ejemplo, ahí estarían las creencias religiosas, ahí estarían las creencias espirituales un poco pues, más aparte de la religión. El libro de Urantia sería como una de las cimas, ¿no? En el Everest puede haber pues varias cimas de montaña. Bueno, pues en la espiritualidad, una de las cimas de descripción espiritual es el libro de Urantia. El libro de Urantia puede considerarse, según él mismo habla de sí, como la quinta revelación de época, entendiendo cuatro revelaciones anteriores, pues por ejemplo, de la dimensión, por entenderlo, una de ellas podría ser pues todo el mensaje de Jesús en vida, ¿no? Ujú. Entonces, el libro de Urantia es una joya de la espiritualidad. Por supuesto, no solo es descriptivo. Digo descriptivo porque yo creo que el propósito fundamental es la descripción y la divulgación. Es decir, el que tuviese la humanidad en un determinado momento una información lo más extensa y lo más detallada posible de lo trascendente. Entonces, bueno, el libro de Urantia te habla desde absolutamente arriba, desde el origen primigenio de toda realidad, desde el yo soy, desde la primera fuente y centro en sus palabras, que sería Dios, hasta las existencias de las criaturas. Ujú. Y no solo te hace una descripción de todo lo que hay, sino que además pues, te habla de conceptos, de significados, de valores, de propósitos. Es extensísimo en cualquiera de sus manifestaciones. Trata también un poco del reflejo de la espiritualidad o de lo trascendente en nuestro mundo, en nuestra experiencia, en qué nos afecta, en qué nos compete, Ujú. cuál es nuestra relación con toda esta cuestión. Y la verdad por eso digo que es una revelación de época, es una revelación completa, íntegra de lo trascendente en un determinado momento, que es, bueno, pues las décadas de los años 20, 30, 40.
Bien. Antes de hablar un poquito de qué es una revelación, para las personas que quieren escuchar, Sí. digamos, y ¿cuál sería el autor? ¿Qué sabemos de eso? ¿Cómo es esto de...? Sí. Bueno, los libros, los textos de espiritualidad que he asimilado antes a las cimas, a los picos del Himalaya, los grandes textos de espiritualidad moderna del siglo XX no tienen autor material. Lo que tienen son canales. Canal es una persona que recibe una información directa por una técnica muy concreta y la transcribe. Y entonces de esa transcripción sale un texto. Y entonces, lógicamente, pues cuando este texto se publica, el autor canalizador, el canal, no tiene relevancia como autor. Es un escriba, es un transcriptor. Ajá. Y los que sí son relevantes a efectos de autoría, pues son los reveladores que normalmente en esos textos son expresos, son declarados, ¿no? Entonces, los reveladores, que son los autores, son personalidades, por supuesto, que no están en este plano físico-material. Ajá. Bien. Y en este caso podríamos hablar de esas 33 personalidades que aparecen, ¿no? Que se nombran como, digamos, divulgadores que le transmiten al escriba, que en este caso tampoco es un escriba, pero ya vamos a ver, ¿no? Sí. ¿Cómo ocurre esto, ¿no? ¿Qué son esas Sí. entidades que aparecen? Bueno, tenemos varios ejemplos en los textos modernos, pues sobre todo a partir de 1960. El libro Durantia tiene, digamos, un periodo de transcripción, de canalización, pues de unos 25-30 años, es decir, desde 1925 comienza a recopilarse material y ese material pues se termina de recopilar pues, aproximadamente pues, en 1939 y a partir de ahí pues se suceden una serie de operaciones, revisiones y cuestiones varias hasta que se publica finalmente en 1955, en octubre de 1955. Posteriormente, pues hay varios textos que son pues, conocidos en el mundo de la espiritualidad. Pues tenemos, por ejemplo, los textos de la personalidad conocida como Set. Set es, pues, por ejemplo, un revelador que no es una personalidad físico-material. Ramta, el mismo Jesús, hay textos atribuidos propiamente a Jesús. Últimamente, pues, una entidad conocida como Crión, en inglés le llaman Crayon. En el caso del libro Durantia, es como si se concentrase en un solo texto, digamos, pues toda la información que después hemos visto que se va dando un poco de forma, pues más en partes, más separada, con todas estas personalidades de revelación que he nombrado. En el libro Durantia se hace todo de una vez y son pues un conjunto de personalidades extracorpóreas, lógicamente, que ellos mismos hablan de sí como una comisión a la cual se les ha encomendado esta revelación y bueno, pues son un conjunto de personalidades que el propio libro de Urantia luego describe, porque hace una descripción de entre todo el abundantísimo y extensísimo material que proporciona el libro de Urantia sobre la cuestión espiritual y trascendente, una parte importante es precisamente la descripción de diversas órdenes y huestes de personalidades extrafísicas y bueno, pues los reveladores son definidos luego dentro del libro Urantia, con lo cual, pues más o menos ese conjunto de reveladores sabes qué categorías o qué funciones o qué labores pueden realizar al desempeñar esa función de revelar los documentos de Urantia. Bien, perfecto. Entonces, una revelación como esta, ¿con cuál otra revelación podríamos compararla para que se entienda? Bueno, primero vamos a hablar un poquito del propósito de una revelación. Digamos que una revelación lo que tiene por propósito es que cuando desde lo trascendente se ha comprobado que en un planeta como el nuestro el nivel intelectual
y de discernimiento espiritual ha alcanzado una cierta cota, se considera que es el momento de ampliar la información espiritual porque ya estaría esa población, esa especie inteligente de ese planeta preparada para recibir una información que le elevase de nivel, ¿no? De nivel de consciencia y de nivel de discernimiento espiritual. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, en esta historia que conocemos, porque bueno, pues también tenemos a través de las revelaciones información de que hemos tenido varias civilizaciones humanas en este planeta, hasta 5, ¿no? Bueno, pues en esta, que sería la que describe el libro Durantia, en esta última, ha habido varias revelaciones muy potentes, revelaciones que se llaman de época. Bueno, pues en el libro Durantia las describe como las enseñanzas dalamatianas, las enseñanzas edénicas, el periodo de Maquiventa Melquisedec, Jesús de Nazaret y el libro Durantia. Todas estas cuestiones, claro, para un profano todos estos nombres no tienen mucho sentido, pero quedémonos con la idea de que cuando la especie humana en nuestro planeta ha estado ya en un nivel capaz de recibir una información adicional que le ampliase sus conceptos, significados y valores y le introdujese en el aspecto cósmico de lo trascendente, pues ha recibido revelación. El libro Durantia es pues la quinta vez en esta quinta civilización que hemos tenido en nuestro planeta en la que se da un fuerte impulso a la información espiritual, pues para lograr elevar el nivel de consciencia, siempre, por supuesto, con un propósito que es el propósito final de la espiritualidad, revelado por cualquier texto, que es ese retorno que tendríamos que realizar hacia nuestra naturaleza real y hacia nuestro reconocimiento. Posteriormente al libro Durantia, yo personalmente considero que hay una sexta revelación de época que es el conjunto de los textos revelados a partir de 1960. Entonces, bueno, con respecto a Durantia estaríamos ya recibiendo una información algo más avanzada, pero perfectamente armonizable y complementaria con lo expuesto en el libro Durantia. Y esa información a partir de 1960, ¿cuáles serían? ¿Qué estamos hablando del curso de milagros, por ejemplo? Sí, bueno, yo creo que hay algunos textos más representativos, más importantes, más relevantes, que serían los textos del material de Set, los textos e información de Ramta, un curso de milagros y un curso de amor, que yo considero que son provenientes del mismo autor revelador, expresamente declarado a sí mismo como Micael de Nevadón, como Jesús de Nazaret. Y luego, finalmente, pues las enseñanzas de Quirión que tenemos pues, desde hace 30 años entre nosotros. Esos son los 5 textos, 4 reveladores principales que creo que a partir de 1960 constituyen la sexta revelación de época. Ajá. Estos seres que aparecen revelando esta información están, digamos, categorizados dentro de ¿qué? De lo espiritual, o sea, son entidades espirituales, son entidades superiores más desarrolladas, extraterrestres, ¿dónde las podemos ubicar? Sí, bueno, esto tiene una enorme complejidad. Tiene una enorme complejidad que se va a entender con esto que te voy a decir a continuación. Bueno, la espiritualidad más o menos, cualquier texto de espiritualidad antiguo o moderno tiene una explicación que es la misma, ¿no? Hay un origen de la realidad, a partir de ese origen de la realidad que es Dios, bueno, pues suceden una serie de cuestiones por las cuales hay una especie como de involución y al final de esa involución, pues hay como en un movimiento pendular, un retorno. Y entonces digamos que nosotros como, según nos cuentan todos los textos espirituales, antiguos y modernos, estamos ahora mismo en el extremo, es el punto más avanzado de la involución y a partir de donde comenzamos a evolucionar, nuestra capacidad de comprensión está muy limitada. Y este es el principal hándicap que tiene la labor de revelación. Entonces,
partiendo de esa explicación, pues hay que entender cabalmente lo que ocurre. Lo que ocurre es que hay una realidad originaria, primigenia, es la única realidad, eso es lo que significa esta corriente, este movimiento que últimamente en la espiritualidad se conoce como el no dualismo. No hay dos realidades que compiten, sino que hay una sola realidad originaria y luego hay una subrealidad que es ficticia con respecto a la originaria, que es de segundo orden, que es ilusoria, se le ha llamado el sueño, se le ha llamado el velo, y entonces esa subrealidad, digamos que es el universo espaciotemporal manifestado. Manifestado porque manifiesta una planificación que se hace desde la realidad original o primigenia, ¿de acuerdo? Entonces, en la realidad original solo existe Dios y su creación. Su creación es denominada de muchas formas, pero bueno, una de ellas es la filiación, que es común a bastantes textos, y entonces la filiación es absolutamente idéntica a su creador. Creación y creador solo se diferencian por el carácter de primera causa del creador, porque en lo demás la creación es exactamente igual. Y eso es en la realidad originaria, pero en el universo de manifestación espaciotemporal, Sí. Ahí sí hay diferencias, ahí sí hay dos propósitos fundamentales. Un propósito es el de la involución y otro propósito es de que esa involución retorne. Son dos propósitos polares, ¿no? Entonces, esto es lo que confluye en que en el universo espaciotemporal haya muchos niveles de manifestación. El físico material, el que nosotros conocemos, es solamente uno de ellos. Habría pues hasta 7 niveles de manifestación y podríamos equipararlo a un gran escenario en el que se desarrolla una obra, un gran escenario que sería pues, todo el espacio-tiempo, con una obra con dos argumentos fundamentales, que son los dos propósitos, el de la involución y el de la evolución, y una cantidad ingente, cuasi infinita, de personajes, que son fragmentos mentales de los seres de la realidad originaria, que se instancian precisamente para poder manifestar esos dos propósitos. Y entonces toda esa serie de personajes se dividen en dos. Los personajes de la involución, que seríamos, por ejemplo, nosotros, y los personajes de la evolución, que son los que se encargan de que los personajes de la involución logren reconocer quiénes son y puedan retornar. Entonces, todo el cuerpo de reveladores de Urantia, los reveladores de los textos últimos, cualquier revelador de cualquier texto tradicional, antiguo o moderno que hemos recibido, son personajes de la parte de los que pretenden que la evolución comience y se produzca. ¿De acuerdo? Bien. Entiendo. Sí, como la primera línea después de Dios, digamos, todos los que estarían encargados de ayudarnos a todos nosotros, sea del nivel o especie que sea, para asistirnos a esto que estamos en el camino de recordar quiénes somos realmente, ¿no? Entonces, es como las agencias delegadas divinas que en los muy diferentes niveles, los 7 niveles del gran plano de manifestación, pues van ministrando, asistiendo, ayudando a esa evolución, a esa ascendencia, a ese retorno. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, hablemos un poquitito más de esta persona, de este psiquiatra que se llama William Shatner, que es el que, bueno, fue recopilando un poquito y iniciando un poco junto a un grupo de gente que se reunían en algunas tertulias los domingos para comentar sobre esto que nos vas a contar ahora. Contanos cómo funciona. Bueno, esto es, bueno, todo texto revelado tiene su antecedente histórico, ¿no? De cómo se produjo precisamente esa entrega de información para que nosotros pues, pudiésemos disfrutar de ella. Primero hay que aclarar que las revelaciones se nos entregan en la forma en la que nosotros las podemos conocer. Nosotros ahora, como tenemos, digamos, una vestimenta físico-material con unos órganos de procesamiento de información y unos sentidos que son los que nos conectan con este entorno,
no tenemos capacidad ahora mismo de recibir información de otra forma que no sea precisamente interactuando en nuestro entorno. Y de ahí, pues, que en nuestro planeta pues, hayan venido sucesivas personalidades que se han convertido en personajes entre nosotros. Por ejemplo, Jesús de Nazaret es el más conocido. O que se nos facilite información de forma que pueda escribirse en un libro y podamos leerla, ¿no? Entonces, cada uno de los textos tiene su historia de cómo se ha producido esa entrega. En el caso del libro Durantia, por ejemplo, pues lo que cuenta William Sadler, que es, bueno, pues una de las personas fundamentales en esa época, que estuvo durante todo el periplo desde 1925 hasta 1955 que se publica, y es, bueno, pues aparte de haber estado presente, ha sido una de las personas que ha tenido pues un papel principal en cuanto a la organización y funcionamiento de lo que ha sido esas asociaciones que se han montado para que el libro Durantia, una vez ya publicado, se pudiese difundir, para lograr publicarlo, para ordenar todo el material entregado. Recordemos que el libro Durantia, en volumen de información, es extensísimo. Son 2000 y pico páginas, escritas con letra pequeñita. Bueno, puede equivaler, pues yo creo que a todos los textos bíblicos en volumen, ¿no? Entonces, William Sadler nos relata que durante 20 años, pues más o menos desde la década de los 20, había empezado a haber por diversos psíquicos, personas pues allegadas a lo paranormal, una serie de contactos que después pues les dijeron que habían sido los posteriores reveladores, ¿no? Esos contactos a una serie de personas les fueron introduciendo pues unos ciertos conceptos y una cierta información para irles preparando, ¿no? Efectivamente, el libro Durantia se recibe canalizado por una persona que le llaman la personalidad de contacto, que mantienen en el anonimato, pues por la sencilla razón explicada por los reveladores de que no querían que se formalizase una religión, como se formalizó alrededor de Jesús de Nazaret. Entonces, prevalecía el contenido del mensaje sobre la figura del canal, ¿no? Que lo había logrado traer porque no era relevante, no estaba en el propósito de revelación del libro Durantia el que tuviese ninguna notoriedad esa personalidad de contacto. Esa personalidad de contacto pues ha sido la que los diversos reveladores han canalizado la información a través de él, y luego había pues todo un grupo de personas que se llamaban la comisión de contacto, que eran personas que se iban turnando para ir asistiendo a la presencia de esta persona que era el canal, la personalidad de contacto, y entonces pues todo lo que el canal iba diciendo pues los otros lo iban apuntando, y así iban surgiendo los diversos documentos, ¿no? Entonces, efectivamente, esa comisión de contacto se forma porque de esas reuniones de los domingos por la tarde que organizaba William Sadler, pues empezaron a interesarse estrictamente por el contenido de lo que William Sadler les dijo que se estaba recibiendo, y poco a poco se fue formando un grupo cerrado que fueron los que inicialmente pues se encargaron de estar turnándose con la personalidad de contacto para ir transcribiendo lo que el otro canalizaba y hablaba, ¿no? El resultado de todo esto fue en 3 tandas sucesivas: una primera tanda en la que surgieron 57 documentos, una segunda tanda en la que ya se ampliaron hasta 196. Siempre los documentos surgieron a preguntas del grupo cerrado que era la comisión de contacto, es decir, los miembros de la comisión de contacto escribían las preguntas y se las presentaban a la persona que iba a escuchar a la personalidad de contacto. Entonces ahí se entablaba un diálogo en el cual la persona de la comisión de contacto que portaba las preguntas le hacía preguntas a la personalidad de contacto, y este pues iba respondiendo con una canalización. Y entonces por ese método se fueron construyendo en una primera tanda los 57 primeros documentos, en una segunda tanda ya la completitud de los 196 documentos, y en una tercera tanda se hizo
una revisión general de los 196 documentos, incluso se dio alguna información adicional y eso constituyó ya lo que es el texto definitivo en 1939, que todavía tuvo que esperar para ser publicado hasta 1955. Y esa es la forma interesante, bonita, en la que se dio el material de los documentos de Durantia y siempre se ha mantenido en el anonimato, oculta la identidad de esa personalidad de contacto. Pero bueno, para los que estamos familiarizados con las revelaciones modernas, pues, en las siguientes revelaciones de a partir de 1960, las personalidades de contacto han sido bien conocidas. Pues, en el caso de Seth, por ejemplo, pues ha sido Jane Roberts, en el caso de Ramtha, J.C. Knight, en el caso de Jesús de Nazaret, pues con un curso de milagros fue Helen Schuckman y con un curso de amor Mary Perron. En el caso de Crión, Lee Carroll como representante fundamental. Es decir, tampoco ha pasado nada posteriormente porque se haya... Porque se supiera, claro. Claro, porque también el que hace de canal pues es una persona previamente preparada por los reveladores y es consciente de su misión y bueno, pues no suele ser demasiado errático en ese sentido, ¿no? Claro, claro. Ahora, como podemos imaginar, hay diferentes formatos de canalización, ¿no? Por ejemplo, no sé, escritura automática, ¿no? Podríamos citar canalización por un medium, bueno, distintos formatos, ¿no? Sí. En este caso en particular, ¿cómo se daba con esta personalidad de contacto? Pues se daba, fíjate, lo que dicen William Sadler y el resto de personas que constituyeron pues, esas primeras comisiones de contacto y luego fueron los que tuvieron cargos de relevancia en las organizaciones que promovieron la publicación del libro. Ellos describen lo que no fue, ¿no? Y entonces, bueno, pues dicen que no fue mediumnidad, dicen que no fue telepatía, dicen que no fue regresión, sino que... Y entonces de todo lo que dicen que no fue, dejan fuera la canalización, ¿no? Claro. En esa época, la cuestión de la canalización no estaba muy reconocida entre los psíquicos, entre las personas que tenían, bueno, pues acercamiento a la cuestión extrasensorial y sobrenatural. Eso ha sido pues, una técnica que se ha conocido más a partir de esas revelaciones de a partir de 1960 que estamos citando, ¿no? Entonces, la canalización sencillamente es que la personalidad canalizadora, es decir, el emisor de la información, es decir, el personaje extracorpóreo, temporalmente, momentáneamente, pues en cada día, pues durante una hora o media hora o 2 horas o lo que sea, ocupa, digamos, la mente de la persona y el cuerpo y lo utiliza para hablar, para comunicar esa información, ¿no? Esto ocurre siempre de la misma forma. Es una técnica muy concreta que es la técnica de la canalización. Mientras el revelador está ocupando, lógicamente, pues lo ocupa desde un punto de vista, digamos, no físico-material, sino que es, bueno, pues que el espíritu, por decirlo vulgarmente, porque esto tiene luego una nomenclatura muy técnica, el espíritu posee temporalmente con la finalidad de la divulgación el cuerpo de la persona, que la persona lo cede voluntariamente, para utilizar el cuerpo para poder emitir esa información, que otra persona la oiga y la vaya apuntando, que es como habitualmente se produce. O sencillamente, pues en una audiencia llena de gente, pues en un gran salón, la persona que es el canal, pues de repente empieza a canalizar. Es poseída voluntariamente por el canalizador, por el emisor de la información, y durante esa hora y media o 2 horas está hablando el revelador. No, la persona que cede el cuerpo está semi-inconsciente, está ausente. En algunas formas puede estar participando un poco, pero en otras, luego después no se acuerda de nada de lo que ha dicho y lo tiene que oír posteriormente a través de las notas o las grabaciones que ha hecho un tercero, ¿no? Esta fue la técnica de entrega, de recepción del material de los documentos Durantia. Perfecto, bien.
Bueno, y para ir, digamos, me parece que nos va a llevar más de un encuentro. Hoy vamos a nombrar, digamos, un poco la descripción general y algunos Lo aspectos. general, Claro, pero estaría bueno después ir haciendo otros encuentros para puntualizar sobre determinados temas, ¿no? por supuesto. Y para hacer una descripción general del libro ahora y para que más o menos sepan a qué apunta, qué nombra, de qué trata, ¿sí? Vamos a describir que las partes del libro, bueno, son un prólogo donde justamente hablan un poco estos seres que se manifestaron, ¿no? Tiene un punto que se llama el universo central y los superuniversos, ¿sí? El otro punto es el universo local. ¿Sí? El otro punto es la historia de Urantia. Y el último punto sería la vida y las enseñanzas de Jesús. ¿No? Correcto. Alguien que no conoce esto dice, pero ¿para qué me están mezclando acá? ¿Qué es todo esto? ¿Cómo, no? O Sí, sea, porque claro, yo mismo cuando nunca había escuchado nada de esto, sí. ¿viste? Es como que, bueno. Entonces vamos a hablar un poquito de cada parte. No sé si querés comentarnos algo sobre el prólogo. Sí, ¿Sí? por supuesto, por supuesto. Bueno, hay una primera cuestión que es interesante y que conviene aclarar, y es la siguiente. El libro Durantia nos dice que a lo largo de la historia de la humanidad, la información espiritual, el acercamiento hacia Dios, se ha hecho desde nosotros hacia Dios. Siempre se ha ido explicando, pues desde las circunstancias del ser humano y cómo puede ir ascendiendo hacia Dios, ¿no? Y así se ha explicado la información espiritual. Sin embargo, el libro Durantia cambia el formato y lo que hace es, cuando empieza a dar ese material informativo, esos documentos, empieza explicando desde lo más alto, empieza explicando desde lo más lejano, desde lo más incomprensible por nosotros, y desde ahí va bajando hasta llegar a nosotros, a nuestra experiencia, ¿no? Por eso el libro Durantia tiene esa composición. ¿Por qué el libro Durantia nos habla de esas cosas y no de otras? Bueno, el propósito revelatorio que tiene el libro Durantia es ampliar nuestros conceptos, significados y valores trascendentes. Ya teníamos toda una información referente a la espiritualidad, pues, principalmente por la religión, pero también teníamos información de la espiritualidad profunda, pues desde tradiciones antiquísimas en Oriente y en Occidente, pasando, bueno, pues por toda la cadena de transmisión de esa información que a través de lo que se ha conocido como el ocultismo y el esoterismo ha llegado hasta nosotros. Pero el libro Durantia, como cualquier revelación, lo que dice en un momento dado es, bueno, pues ya estáis preparados para recibir una información ampliada. Y entonces esta información ampliada, lo que pretenden explicarnos es todo con un propósito. El propósito es nuestra propia evolución. Es decir, ¿qué es lo que necesitamos saber en el momento evolutivo en el que estamos de cara a facilitar, mejorar, emprender, promover, comprender nuestra propia evolución de retorno hacia la fuente? Y entonces, en función de ese propósito, que es el fundamental que tienen las revelaciones, el libro Durantia igualmente, pues a partir de ahí se estructura la información. Y la novedad es que el libro Durantia esa información la estructura al revés que se ha estructurado siempre. Es decir, nos empieza a hablar de lo más complejo, de lo más lejano, de lo más abstracto, de lo más difícil de entender por nosotros, y de ahí va bajando hasta lo que es nuestra experiencia cotidiana. Por eso primero pues hay un prólogo que aclara, digamos, unos conceptos básicos, que es, yo creo, ese prólogo es la lectura más abstracta que se puede realizar ahora mismo de cualquier texto de espiritualidad, es decir, es tremendamente complejo y abstracto ese prólogo, y a partir de ahí pues empieza con 4 partes. La primera parte te habla de el universo central y los superuniversos. Ahí ya va bajando, empezar a describir lo que es el universo de manifestación, el espacio temporal.
el libro de Urantia parte de describir la realidad originaria o entorno divino, sencillamente no para describirla, porque es indescriptible, sino para, a partir de ahí, empezar a describir los diferentes niveles que tiene esta subrealidad manifestada, este entorno espacio-temporal. Y entonces empieza a describir los niveles más altos, y los niveles más altos se corresponden precisamente pues también con, digamos, que niveles físico-materiales elevados, y empieza a hablar pues del universo central, de los superuniversos, luego habla del universo local, la segunda parte, luego ya baja a nuestro planeta, nos habla de la historia completa de nuestro planeta, pero omitiendo 4 civilizaciones anteriores, nada más que nos habla de esta civilización. Cuando hablo de civilización es que la especie humana se ha extinguido 4 veces y esta es la 5ª vez que la especie humana aparece en el planeta Tierra. Bueno, el libro de Urantia nos habla de esta historia reciente. Las otras historias pues nos las describen otras canalizaciones, pero sí se puede ver como que el libro de Urantia, aunque omite mucha información, fíjate que es una información extensísima, la más extensa que hemos podido compilar en un solo libro o en una sola entrega de información. Pues a pesar de eso, omite muchísimo, y las revelaciones modernas, digamos que nos van ampliando la información, como ya en una 6ª revelación de época, de lo que el libro de Urantia en la 5ª revelación de época nos dio, y ya nos van hablando de más cosas. Entonces, después de darnos esa historia de Urantia, ya finalmente nos habla de lo que considera el principal material informativo que necesitamos ahora mismo, que es una explicación de la vida y enseñanza de Jesús muchísimo más avanzada, muchísimo más detallada, muchísimo mejor explicada que la que tenemos de la Biblia. La que tenemos de la Biblia, lógicamente, pues está sometida a un error importante, que es el de la interpretación de los evangelistas, que en realidad, bueno, le daban información a otras personas que lo escribían. Luego la Iglesia la ha ido, digamos, que modificando a gusto. El obstáculo de la tradición oral también, ¿no? Porque eso contribuyó a que cambiara a lo mejor algo, ¿no? Que no quiere decir que la esencia no sea esa, pero bueno, ha habido manipulaciones, ¿no? Obviamente. Y entonces, sí, se continúa, por favor. Y entonces, bueno, pues sencillamente el libro de Urantia tiene un hilo conductor común, que es: vamos a darle a la especie humana en este momento, y este momento concretamente es cuando ya han entendido tras la Segunda Guerra Mundial que ya no tiene ningún sentido intentar extinguirse unos a otros, por eso se va preparando, pero se publica en un momento en el que, bueno, pues ya hay una clara consciencia en la humanidad de que tiene que haber otro camino, comienzan a surgir las organizaciones internacionales y es un claro ya punto de inflexión a partir del cual se considera que ya es procedente darnos una información más avanzada. Y la información que se nos da, esa primera gran información que se nos da a partir de los conflictos bélicos internacionales, es el libro de Urantia, y bueno, pues es como una especie de gran volumen de información inicial. Tomad, ¿no? Ir estudiando esto, iremos completándolo. Lógicamente, la revelación espiritual da lugar a unos textos que son muy minoritarios, es decir, menos del 1% de la población mundial está dedicada interesada o inquieta o estudiando las cuestiones espirituales y llevándolas a su experiencia de vida, pero lógicamente es la punta del rompehielos, ¿no? Es la punta que va abriendo el camino para que luego haya una divulgación general y haya un aumento de conciencia a nivel planetario. ¿Y nos podrías nombrar alguna, por ejemplo, otra revelación que se conozca y que tenga título, por ejemplo, de Lemuria, de Atlántida, o sea, que tenga el mismo nivel de categoría que esto, pero en otra época? ¿No hay información de eso? No, del mismo nivel de categoría no, porque fíjate, en cada época evolutiva de la humanidad, por ejemplo, en este quinto intento que se ha realizado de implantar vida en nuestro planeta y que esa vida llegue
al discernimiento espiritual. En este quinto intento ha habido diversas épocas, son como digamos, pues los grandes escalones de nivel evolutivo consciencial, ¿no? Y entonces, en cada uno de esos escalones, en este caso, pues decimos, bueno, ha habido 5 grandes revelaciones de época. Pues eran como, digamos, los conjuntos de información importante que se nos han dado en cada uno de esos 5 niveles evolutivos que lo hemos ido necesitando. Pero no son las únicas revelaciones que se han dado. Entonces, pues en ese sentido, por ejemplo, un conjunto equiparable al del libro de Urantia fue toda la vida y mensaje y enseñanzas de Jesús. Lo que pasa que, bueno, él no las escribió, él las escenificó, Claro. lo cual tenía un valor muchísimo más importante para nosotros, porque precisamente si nosotros leemos información espiritual revelada, siempre te puede quedar la duda, oye, ¿y esto cómo se aplica en tu vida? Claro. Pues ahí tienes cómo se aplica en la vida. Así se aplica, claro. Así se aplica en la vida. Jesús de Nazaret, ¿no? Claro, claro. Entonces, para equiparar al libro de Urantia otro conjunto revelatorio importante, habría que acudir a la vida de Jesús, que precisamente el libro de Urantia pues ya nos la da perfectamente glosada, descrita e interpretada, superando con mucho el valor informativo que pueden tener los textos evangélicos. Bien, bien. Y para ya entrar un poquito más en los detalles, te quería preguntar, la posterior información que vos fuiste citando después de los 60, ¿no? El libro de Seth, ¿va en concomitancia con Urantia lo que se va diciendo? Sí, precisamente ya te he comentado que mi intención, mi labor, mi enfoque es el armonizar la información de todos estos textos, el libro de Urantia y los posteriores. ¿Por qué? Pues porque realmente las personas que se inician en el estudio de la espiritualidad, pues al principio para ellos pues son conceptos muy abstractos, con los que no están acostumbrados. Entonces ven muchas contradicciones entre los diversos textos y eso puede llevarles a pensar que algunos textos son más válidos que otros, incluso que algunos son falsos, ¿no? Y bueno, pues ciertamente hay una labor que realizar ahí, que es armonizar para que se llegue a la conclusión de que todos hablan exactamente de lo mismo, solo que dentro del propósito revelatorio general hay propósitos para cada época. Hay información que interesa más en un momento dado resaltar que otra. Y entonces, bueno, pues esto no quiere decir que no hablen todos de lo mismo, sino que hablan, pues por ejemplo, para diferentes destinatarios, en diferentes épocas, resaltando lo que en cada época y cada destinatario es más interesante que comprenda de otras cuestiones. Lógicamente, una revelación no puede revelar toda la información, porque estamos en el extremo de limitación de ese movimiento de involución. Entonces estamos en el punto en el que menos entendemos. Entonces, si nos revelasen todo, sería hasta perjudicial, ¿no? Entonces, claro. Algunos textos omiten cosas que otros sí dicen. Entonces eso, el estudiante espiritual le dice, hombre, pero si es que este me habla de esto y este no dice nada de esto. Este es verdadero y este es falso. No, sencillamente, bueno, son omisiones porque no nos pueden explicar todo, ¿no? Y entonces esto es un poquito lo interesante y lo bonito, el realizar esa armonización entre Urantia y el resto de los textos para que se vea claramente que hablan exactamente de lo mismo. Claro. Sí, y además también hay que tener en cuenta en las diferentes épocas las aptitudes del receptor, ¿no? Porque es lo mismo que el Génesis hubiera empezado y entonces primero estuvo el Big Bang sí. Y lo escuchaba un pastor y decía, ¿qué? Exacto. ¿No? Eso entonces eso sería una locura, ¿no? Porque eso es. No estaría preparado el receptor. De hecho, una de las principales herramientas de enseñanza de Jesús fue la parábola, pues claro. Precisamente porque la parábola tiene muchas ventajas a la hora de enseñar, porque te logra transmitir significados y valores de una forma que cualquiera, da igual su nivel intelectual o cultural, lo puede entender. Claro, tal cual. Bien, y vamos a dar una pincelada de cada uno de estos puntos y después los iremos ampliando porque yo sé que son muy interesantes y además amplios, ¿no?
Pero bien, cuando habla del universo central y superuniversos, ¿de qué nos está Sí. hablando? Bueno, lo que hace el libro Durantia, en primer lugar, es una somera descripción de lo que es la realidad originaria, que es el yo soy, ¿no? Dios. Muy somera, porque lo único que puede es hacernos atisbar un poquito alguna idea más evolucionada de la que hemos tenido tradicionalmente, pero no puede explicar más. El mismo Kybalión, que tú ya conoces bien por la entrevista a Emilio, mismo Kybalión pues hace un reconocimiento que es plenamente válido, y es que la realidad originaria, el todo, es incognoscible. Entonces, bueno, pues empeñarnos en conocerlo, no, sencillamente podemos ir atisbando ideas que cada vez pues, nos van abriendo un poquito más la mente, ¿no? El libro Durantia comienza con esa descripción del origen de toda realidad, que sería Dios, que ahí le llama el yo soy. Hay muchas formas de denominar a este ser primigenio, pero finalmente pues todas son descriptivas, porque digamos que la información espiritual lo que nos lleva a decir es lo siguiente: en última instancia, solo existe Dios. Es primero y es último, es único, es total, es absoluto, es primera fuente creadora. Todo se desenvuelve dentro de él y él es el que abarca toda realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, en los conceptos básicos nos da una primera descripción de esto, para luego directamente entrar y ya no abandonar en todo el libro Durantia a describir la subrealidad. Es decir, todo el universo espacio-temporal que conocemos es la subrealidad, es la realidad derivada, ilusoria, ficticia, tras el velo, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que, bueno, nosotros, como estas cosas no las conocíamos, pensábamos que solo existía el universo espacio-temporal. No sabíamos que había una realidad preponderante sobre esta. Y entonces el libro Durantia, consciente de que en esa época pues todavía se tiene unas connotaciones arraigadas muy potentes respecto de la información que habían dado las religiones evolutivas, las religiones tradicionales, pues lo que hace es un poco decir, bueno, pues bien, os cuento que hay una realidad superior, simplemente para que lo sepáis, y ahora os voy a contar esta realidad vuestra, que creéis que es la única. Voy a intentar explicaros que es muchísimo más vasta y compleja de lo que pensáis. Y entonces, os voy a contar que tiene varios niveles. Tiene niveles, tiene fases, tiene planos, y para contároslo, pues os tengo que decir que a partir de la realidad originaria, cuando surge esta realidad derivada o manifestada, surge el espacio-tiempo. Y al surgir el espacio-tiempo hay una especie de portal dimensional entre la realidad original y la derivada. Ese portal dimensional es lo que Urantia describe como el paraíso. Ajá, bien. Para que nosotros lo asociemos un poco también con lo que se nos ha dicho del paraíso. Ese paraíso, digamos que sería el centro geográfico del universo espacio-temporal y sería el portal dimensional de unión entre ambas realidades. A partir del paraíso surge el universo central de Abona, que es, digamos, como que el nivel de la subrealidad más cercano a la realidad. Es el más sutil, es el más divino, es el más perfecto, es el menos denso, en fin, tiene una serie de características que, digamos, no se ve involución en él todavía. Y la involución comienza a partir de la generación de los 7 superuniversos ya propiamente espaciotemporales y físico-materiales. Esos 7 superuniversos no son generados directamente por Dios sería generado el universo central de Abona, el universo perfecto, el universo divino, aunque en la subrealidad, pero no afecto a involución. Y luego, pues, digamos que en el proceso de involución en que consiste lo que conocemos, surgen los 7 superuniversos físico-materiales, que son aglomeraciones inmensas de
componentes cósmicos. De hecho, pues para que nos hagamos una idea, cada universo de los 7 superuniversos tiene 100.000 universos locales. Un universo local es lo que nosotros pensamos que es el universo. Y entonces hay 700.000 de esos, ¿no? 100.000 en cada superuniverso. Claro. Y bueno, pues la primera descripción es el universo central de Abona y los 7 superuniversos como 2 primeros niveles de descripción de esta subrealidad manifestada espaciotemporal, que es en la que nosotros estamos ahora mismo. Hemos sufrido ese periodo de involución, partiendo desde nuestra naturaleza original, y una vez llegado al final del movimiento pendular, precisamente ahora estamos volviendo, ¿no? El Kybalión lo describe como una emanación. Esa emanación implica pasar de lo sutil a lo denso, de la unidad a la individualidad, de la divinidad a la oscuridad, y en el punto extremo, que es en el que nos encontramos, pues ahora hay que evolucionar y volver, ¿no? Claro, bien, pues esa vuelta se realiza precisamente en el universo espaciotemporal que describe el libro Durantia, porque desde dentro se vive como un viaje, aunque desde la realidad primordial o originaria es sencillamente un cambio de consciencia. O sea, todo como desde lo no manifestado a lo manifestado, digamos, todo un proceso, ¿no? Exacto. Y dentro de eso nosotros, en este viaje, digamos que obviamente yo considero que somos espíritus, en este caso transitando una experiencia humana, podría ser una experiencia en otro planeta, ¿no? Lo que sea. Sí. Y en este proceso de recordar, que vos estás describiendo, en este proceso de recordar quiénes somos realmente, porque, claro, muchas veces a mí me preguntan cuando hablamos en alguna charla de reencarnación o hablamos de algún tema de estos, ¿y cuál es el propósito de que nosotros estemos acá? Si estábamos tan bien, somos eternos, divinos, todo bien ahí, ¿no? ¿Para qué? Bueno, y hay muchas explicaciones, ¿no? Desde que uno va encontrando, como por ejemplo, que en ese lugar no se puede vivir la dualidad, o sea, en ese lugar no te puede dejar tu pareja, no se puede morir tu hijo, no, o sea, no pasa todo eso, ¿no? Y además, esto de que si bien nuestra alma es una chispa de nuestro espíritu que real que está allí en este lugar, también está la chispa divina dentro nuestro, es decir, que el creador, desde mi punto de vista, está experienciando algo que él tampoco puede experienciar en sí mismo a través de todos nosotros. No sé si coincidís en esta idea, ¿no? Totalmente, porque una de las explicaciones más avanzadas que tenemos ahora mismo, que es una explicación además que viene de la tradición hermética, es que sencillamente lo que está ocurriendo es la consecuencia natural de que el todo explora la infinita gama de posibilidades de manifestación que puede realizar. Y entonces, dentro de esa infinita gama de manifestación, también están estas manifestaciones. Yo ahí tengo un gráfico que creo que puede aclarar bastante bien qué es lo que estamos viviendo ahora mismo nosotros. Hay que imaginarse una esfera. Esa esfera sería el todo, sería el yo soy, sería la realidad absoluta. Esa esfera tiene radios que son las varas que van desde el centro de la esfera a cada punto de la superficie de la esfera, ¿no? Bueno, pues todo nuestro universo espaciotemporal, todo eso que describe Urantia, sería nada más que uno de los radios. Hay infinitas posibilidades de desenvolvimiento del yo soy primigenio. Y bueno, pues esta es una de ellas. Esta es una de las infinitas que hay. Entonces, bueno, pues esta es la que conocemos, la que nosotros estamos en el extremo involutivo de esta posibilidad, ¿no? Pero lo infinito no tiene fin, como bien se dice. Entonces, la esfera viene bien porque la esfera tiene infinitos radios. Ahí se puede comprender. Bien, bueno, entonces ya más o menos describimos esto que nombramos como el paraíso, ¿sí? Que es a partir de que empieza toda la manifestación, ¿no? El tema de este universo central de Abona,
que ya lo iremos ampliando a posteriori en otro encuentro, los 7 superuniversos con la cantidad de universos locales que tiene cada superuniverso, ¿no? Ni hablemos de la cantidad de estrellas y planetas, ¿no? Que estarían dentro porque dentro de un universo, del nuestro, por ejemplo, creo que se teorizan entre 200.000 a 400.000 millones de estrellas, no sé, es una cosa, pero que no te alcanza la calculadora para... Bueno, imaginemos todo eso multiplicado por la cantidad de universos locales que hay dentro de un superuniverso. Exacto. Bien. Da una cifra que no importa, pero que es una bestialidad de larga, de grande. Sí. No sé si la tendrá. De hecho, la astronomía ya está dándose cuenta porque hablan de trillones de galaxias. Claro. La astronomía ya se está empezando a dar cuenta. Claro, y hay que recordar, digamos, para el que o no lo sabe o no se acuerda, que, a ver, que nuestra galaxia, digamos, donde estamos ubicados, la Vía Láctea, ¿no? Es gigantesca, no sé, creo que tiene, creo que se ha estudiado que no sé si tiene 200.000 años luz de diámetro, bueno, un número, recordemos que cada año luz es la cantidad de kilómetros que recorre a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, la cantidad de, yendo a esa velocidad, la cantidad de kilómetros que se recorren. O sea, es una unidad de medida durante un año. Claro, es una unidad de medida astronómica, porque claro, no es ir de Coruña hasta... No. O sea, si no serían millones de ceros, ¿no? Y no alcanzaría. Entonces, un año luz es eso, ¿no? Así que la distancia de, si hipotetizamos que es una esfera, de un extremo al otro solamente de esta galaxia, es una cifra gigantesca, ¿no? Entonces, imaginemos de qué estamos hablando cuando el libro de Urantia relata esto del universo central y los superuniversos, o sea, de los volúmenes de distancia que estamos hablando, ¿no? O sea, que no entran en la cabeza, ¿tá? Exacto. Bien, entonces ahora vayamos al universo local, ¿no? El universo local que sería, ojo, no es nuestro planeta, no, el universo local donde estamos ubicados en un universo que se llama el universo de Nevadón. El universo local de Nevadón. Bien, bueno, a ver, hablemos un poquito de esto. Vamos a traducirlo al español un poco. Bueno, digamos que una vez que desde la realidad originaria se planifica el entorno de manifestación, que es esta subrealidad espacio-temporal, que son, como describe Urantia, los 7 superuniversos, el universo central de Abona, cada superuniverso con sus 100.000 universos locales, uno de los cuales es el nuestro. Cuando se planifica, pues lógicamente a lo que se quiere llegar finalmente, que es el punto extremo de la involución, es al nivel físico-material, con esos planetas en los cuales, pues con ese diseño que se ha realizado de esas leyes universales que rigen lo físico, por ejemplo, la gravedad, la electricidad, el magnetismo, bueno, pues se pueda configurar la vida planetaria de forma que surja la posibilidad de tener vehículos que manifiesten la individualización de aquella unidad originaria, es decir, la separación, ¿no? Todo esto tiene un propósito de involución, ¿no? Y entonces, digamos que el propósito de involución logra realizarse en última instancia con esta generación de toda esta masa físico-material que supone estos innumerables, cuasi infinitos esferas que tenemos, que son puntos subescenarios del gran escenario general, ¿no? Y eso solamente en el nivel físico-material, porque luego tenemos que entender que en este volumen espacio-temporal hay diferentes dimensiones, ¿eh? Una de ellas es la que has hablado al principio, la dimensión
que ahora relataremos esa intermedia entre la espiritual y la físico-material, ¿no? Bueno, pues hay diversas dimensiones y hay diversos niveles físico-materiales. Bien, el universo local es una región en la que se hace una organización administrativa desde el propósito de asistir a la evolución de los que aquí han involucionado. Es una organización administrativa para conseguir poner en ejecución y desarrollo el plan que hay desde la realidad originaria para que todos los que han involucionado regresen. Y entonces el universo local no es una separación física, no hay una distancia entre un universo local y otro, sino que físicamente, astronómicamente, pues van estando todos como un continuo, sino que el universo local es una organización administrativa y funcional para que las personalidades, que son aquí personajes que bajan a asistir, pues puedan organizarse. Y entonces el universo local está a cargo de lo que el libro de Urantia llama un hijo creador paradisíaco, que es pues precisamente el personaje principal de cada universo local, junto con una compañera que tiene, una compañera digo porque según el principio de género ya se manifiesta de forma polar en el universo espacio-temporal. Y entonces, en cada región del escenario, en cada universo local, hay dos representantes polares para la asistencia y la ayuda. Es el hijo creador paradisíaco, en este caso es Micael de Nevadón, que le conocemos muy bien porque fue aquí nuestro Jesús de Nazaret, y luego un personaje muy desconocido para nosotros, que no aparece en nuestras religiones, sino como el Espíritu Santo, que ahí está nuestra gran confusión, que es el espíritu materno del universo local, que junto con el hijo creador paradisíaco organizan, generan y administran toda la vida involutiva y evolutiva de esa particular región del gran espacio-tiempo, del gran universo maestro que diría el libro de Urantia. Entonces, un universo local es una región del grandísimo escenario, una de las 700.000 regiones donde se organiza la asistencia para la evolución, para la ascensión. Bien. ¿Y cuánto, digamos, para poder administrar simplemente este universo local, ¿no? Cuánta sabiduría hay que tener, ¿no? Porque hay que tener una evaluación de un montón de alternativas, de un montón de ecuaciones y cuestiones que pasan, ¿no? Que tienen que ver con el desarrollo general, particular, con un montón de cosas. ¿Cómo se llega a ser Miguel de Nevadón? ¿Qué proceso tiene ese ser? Bueno, vamos a ver. Hemos hablado de que en la realidad originaria, en la única realidad existente, en el entorno divino, hay una unidad. Esa unidad es la causa primera y los efectos, que es la filiación. Y hay una igualdad completa. Ahí a todos se nos puede llamar genéricamente los hijos de Dios, ¿no? Y no hay distinción. Bien, cuando entramos en manifestación, hemos dicho que todos somos aquí personajes. Hay personajes del propósito involutivo y hay personajes que vienen a ayudar, son los del propósito evolutivo o de retorno. Micael de Nevadón, según el libro de Urantia, pertenece a una orden que son los hijos creadores paradisíacos. Es una elevadísima orden en la que a cada uno el Padre le va a delegar completamente la organización, desarrollo y ejecución del plan de asistencia en una región. Entonces son, digamos, es el más alto representante de la divinidad en la región, el Hijo Creador Paradisíaco, junto con su complemento, el espíritu materno del universo local, ¿no? Bien, entonces, claro, el libro de Urantia, cuando describe todas las personalidades
que son los personajes que están en el propósito de evolución, son todas las personalidades, pues describe... Bueno, muy bien, seguimos, tuvimos una interrupción con internet, pero seguimos. Entonces continúa, Iván. Estábamos hablando. Sí. Estábamos hablando de la organización del universo local, de lo que supone la figura del hijo creador paradisíaco. Y bueno, lo más importante de comprender de esta figura es, primero, que dentro del universo espacio-temporal todos somos personajes, como hemos dicho antes. Hay personajes del propósito de asistencia a la evolución. El hijo creador paradisíaco, Micael de Nevadón, sería uno de esos personajes. Hay personajes del propósito de involución, seríamos todas las criaturas físico-materiales que estamos aquí naciendo en los planetas para precisamente pues descubrir quiénes somos a base de esa ayuda que recibimos y de esa evolución. Y bueno, pues digamos que Jesús de Nazaret es ese representante, alto representante divino delegado en la región del universo, que es el universo local, que además, fíjate, hay una cosa interesantísima y es que los personajes que bajan por parte del propósito de la evolución también requieren de una cierta evolución, porque aunque el propósito es el de ayuda, por el contrario del propósito nuestro, que es el de experimentar hasta el extremo involutivo, como el propósito es de ayuda, digamos que ellos están muchísimo más evolucionados que nosotros, por supuesto, esos otros personajes. Pero, sin embargo, necesitan de cierta evolución también, porque el plan involucra a ambos tipos de personajes. Entonces, el hijo creador de un universo local comienza en una región del espacio-tiempo generando, digamos, toda esa estructura físico-material de nebulosas, constelaciones, estrellas, luego pues los planetas, es decir, todo eso es tal como lo ha estudiado la astronomía, pero organizado, no aleatorio, organizado precisamente por el hijo creador del universo local, como representante, en ese caso, pues de toda la intención de la afiliación de vivir todas estas experiencias. Bueno, pues él organiza y una vez que lo organiza, digamos que empieza a establecer toda una estructura jerárquica dentro del universo local, esa estructura jerárquica compuesta también por muchísimas huestes y órdenes de seres que le ayudan, que le asisten a él mismo en esa organización, y entonces él mismo tiene que realizar 5, le llama el libro de Urantia, auto-otorgamientos, es decir, 5 puestas en manifestación en cada una, en una de las 7 veces que tiene que hacerlo, esferas de su región, de su universo local. Entonces, la 7ª vez que el hijo creador paradisíaco, Micael de Nevadón, hizo su particular manifestación como personaje involutivo, la 7ª vez fue como Jesús de Nazaret en nuestro planeta, en Urantia. En ese sentido, fuimos muy afortunados, dado que un universo local pues tiene del orden de 10 millones de planetas habitados, con lo cual, pues que nos toque a nosotros el que venga precisamente el alto representante de la divinidad en nuestra región, que venga a nuestro planeta, pues es absolutamente como que si te tocase la lotería. Bien es cierto que también había unos motivos potentes, que si quieres comentamos después, para que este hijo creador paradisíaco viniese en su 7ª manifestación como personaje involutivo a Urantia. Había razones poderosas, dado que en la historia de nuestro planeta habían ocurrido pues, algunas cosas muy diferentes de las que suelen ocurrir en otros planetas evolutivos. Ha sido una historia muy diversa. Y entonces, bueno, pues viene aquí y completa de esa forma, digamos, su ciclo de aprendizaje como personaje mortal ascendiente, que le llama el libro de Urantia, mortales ascendientes evolutivos, completa su experiencia y entonces eso para él supone pasar de delegado del Padre a ser ya absoluto soberano del universo local, y el Padre ya confía en él completamente y ya entonces decide él
exactamente cómo organiza y cómo ministra y cómo asiste para desarrollar el plan de retorno. Es muy interesante esa cuestión. Wow, entonces debo deducir que no habitualmente con los hijos con los Micaeles, digamos, pasa esto en otros universos. No necesariamente encarnan en la realidad del aquí y ahora, como Sí, encarnó él, o sí. todo hijo creador necesita realizar 7, encarnaciones, podríamos decirlo para entendernos, pero digamos que como el espacio-tiempo tiene diferentes dimensiones, a veces no es encarnación físico-material, sino que son encarnaciones, manifestaciones en otro tipo de dimensiones, ¿no? Que a veces pues, no es encarnar, pero bueno, se tiene que manifestar. Y entonces, pues todos los hijos creadores paradisíacos, los 700.000 hijos creadores paradisíacos, cada uno en su correspondiente universo local, tiene que realizar esos 7 auto-otorgamientos, se auto-otorga él mismo directamente a uno de los mundos evolutivos, él completa su experiencia de aprendizaje en el conocimiento de las criaturas de su universo local y de esa forma, además, pues obtiene la soberanía plena de esa región del universo. Pasa de ser regente, delegado, a ser soberano en esa región, ¿no? O sea, como que entonces, se gradúa, digamos. Se gradúa. Claro. Se gradúa. Qué bárbaro. Muy interesante esto, y muy revelador de muchas cosas, ¿no? Porque si uno piensa toda la implicancia de este involucramiento de él como Jesús de Nazaret, todo lo que implicó, todo lo que representó, ¿no? Para nosotros, para él mismo, es fuerte, ¿no? Sí. Es fuerte, es fuerte. Y fíjate, Jorge, una idea que es muy interesante que nos revela el libro de Urantia, y es que la estancia de Micael de Nevadón aquí en la tierra, en Urantia, como Jesús de Nazaret, no era con propósito de asistir solo a los habitantes de nuestro planeta, sino dar una lección espiritual a todo el universo local. Con lo cual, durante el tiempo que estuvo Micael de Nevadón aquí, todo el universo local estuvo pendiente del planeta Urantia, porque el soberano, el que iba a ser ya soberano del universo local, estaba dando una lección a todo el universo local desde un planeta que además, bueno, pues es uno de los últimos planetas que han comenzado la vida. Diríamos que somos como los últimos del universo local, y nuestro universo local a su vez es de los últimos del superuniverso, y nuestro superuniverso es el séptimo, es el último, ¿no? Que somos como los últimos de todo. Bueno, pues claro. Tuvo una especial atención por parte de todo lo que es el plan de retorno en general, no solo en el universo local, sino a nivel superuniversal. La estadía de Micael de Nevadón en Urantia como Jesús de Nazaret fue un acontecimiento importantísimo a nivel cósmico. Siempre que decimos nivel cósmico nos referimos al nivel espaciotemporal de esta subrealidad. Claro, claro. Claro, bueno, y acá sin quererlo ya también podemos deducir que el nombre cósmico de la Tierra es Urantia, ¿no? Porque no lo hemos dicho así, ¿no? Exacto, exacto. Por eso, bueno, Urantia sería una traducción al idioma inglés, que es el idioma en el que se da esta revelación, de unos significados que lógicamente pues son multidimensionales. Entonces, no podríamos ver el equivalente del nombre Urantia porque no tenemos ahora mismo capacidad intelectual y espiritual como para reconocer ese significado de una forma diferente que verlo escrito en un libro, ¿no? Claro, claro, claro. Qué bárbaro, qué interesante. Y bueno, creo que hemos abierto un panorama general, ¿no? Y después creo que si vos querés vamos a ir haciendo diferentes encuentros a lo largo del tiempo para ir ampliando cada punto, para ir extendiéndonos un poco más en la vida de Nevadón, en el desarrollo de los universos.
en lo que es ese lugar que llama paraíso, qué es, qué pasa ahí, ¿no? Un montón de cuestiones. Sí. Es que además el libro Durantia es tan descriptivo que realmente te da una descripción lo más amplia posible que nosotros podemos comprender. De hecho, yo creo que las revelaciones dan un nivel de información máximo. Es decir, si aquí la persona más evolucionada e inteligente lo que más pueda comprender, bueno, pues a ese nivel lo dan, de forma que los que lo entienden puedan ir explicándoselo a los demás, ¿no? Entonces, dan unas explicaciones muy detalladas y también nos dicen, y esas explicaciones que os damos no tienen nada que ver con la realidad. Es como contarle a una ameba lo que es un portaaviones, es decir... Claro. No lo puede asimilar. Bien. Y después iremos, ya que esto de armonizar las distintas cuestiones que te gusta a vos y que a lo que te dedicas, que eso me encanta, iremos viendo, bueno, qué tiene que ver con el espiritismo, qué tiene que ver con la reencarnación, cómo son las visiones, ¿no? Cómo, todo esto que es muy interesante, ¿no? Y que intentaremos ir, bueno... Pues Jorge, yo me pongo a tu disposición porque hay innumerables temas de interés para cualquiera de los que se pueda hablar en relación al libro Durantia y las revelaciones posteriores, innumerables temas y todos del máximo interés. Entonces, a tu disposición para cuando quieras. Sí, me interesan incluso las posteriores revelaciones también para ir hablando de distintos puntos y hacer por ahí preguntas más profundas en cuanto a la tarea de Miguel de Nevadón, por qué, para qué, ¿no? Que, bueno, un montón de cosas que se me ocurren, pero que hoy ya sería muy largo para hacerlo, ¿no? En este día. Así que bueno, Iván, muchísimas gracias, nosotros seguimos por privado. Perfecto, Jorge. Muchas gracias por todo y admirable tu conocimiento, ¿no? Bueno. Muchas gracias. Pues describe